Bueno, bienvenidas. Gracias. Les cuento, el proyecto es Volver a ser performer y la propuesta es hacer una investigación sobre la performance en Tucumán y los inicios de la performance. Y en eso queremos saber cuál es la mirada y la experiencia de la performance en Tucumán con diferentes artistas. Así que ustedes me cuentan un poco en qué momento se nutrieron de la performance o se acercaron a la performance. Y con la facu, más que nada. Sí, con la facultad pleno fue como la primera aproximación, por lo menos de mi parte, fue con la facultad. O sea, no estaba ni en mi vocabulario ni nada hasta que la conocí con la facu, pero también después de haber estado un par de años en la facultad. O sea, fue una de las últimas materias la que me echamos a decir nombres y eso. Bueno, sí. ¿en qué año, en qué lugar, en qué momento? Claro, es que sí. Y bueno, sí, mucho también estoy pensando en el espacio del taller. Sí, ahí. ¿Y cuáles han sido los primeros performances que han visto, que han dicho, bueno, quiero experimentar con eso? ¿Conocían algún performer tucumano? ¿Si habían visto algo de eso o como más del mundo internacional? Claro, sí, clásico. Clásico. Y en realidad me parece que la dinámica del taller, como compartir todo el tiempo lo que están haciendo los compañeros, ahí sí, como que accedes a ver qué otras prácticas, qué otras formas hay, qué otros lenguajes. Eso lo pienso en lo que planteas del contexto humano. Me parece que ahí es donde más, no sé, como que accedí a tener a la mano esa información. Y después pienso en performance, así que de Tucumanes, bueno, la de Sol Rodríguez Díaz, con el hielo, que no la vi, pero cuando la empecé a investigar a ella, qué producía, bueno, entonces así como ir investigando qué hace el compañero. Sí, como que con la perfo, o sea, con el concepto, primero empezás como por la investigación, o sea, más por el conocimiento. Y de ahí te copás y bueno, vas. Sí conocía performers como los viejos, como los grandes, pero nunca vi performers de ellos, entonces los conocía solamente por bibliografía. Y después sí a compañeros así como la Sol, pero eso, bueno, qué sé yo, es como que es un lenguaje también con el que me encontré literal y específicamente estando en el taller C, por ejemplo, con los docentes de ese espacio, ¿no? Habilitando como la perfo como una herramienta más de, no sé, de modo de lenguaje o de producción. Y sí, también es como pero también es cuando ya entras, bueno, no, esto es como que va más adelante porque se vuelve como... Pero vamos por ahí. Sí. Sí. ¿Cuál ha sido como el momento así como bisagra de su ser artista o de su producción que han dicho, bueno, sí, me voy de lleno a la performance? Pasa que yo, o sea, no sé si me declaro performance, así como... Claro, no me autopercibo performance. Pero... Es un lenguaje más que encontré que se acomoda a más o menos la idea que tengo, el concepto y cómo quiero decirlo y atravesarlo. Hermoso. Sí siento que es como esto, como el elemento cuerpo, como la mejor manera que encontré, o por lo menos que me hizo sentir como cosas que me habilitaron a poder desarrollar un lenguaje. Pero no sé si toda la producción o qué sé yo, si mi línea puntualmente va desde la performance o, no sé, llamándome performance, ¿no? Claro, más como una actitud, ¿no? Como una actitud para la producción, más que la obra en sí misma. Sí, y que también capaz son como con cosas específicas también, que sabes, como cierta idea específica que
que la entiendo como que se puede realizar desde esa acción o desde esa actitud. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, con la perfo, que es como nunca imaginé hacer performance. O sea, nunca. Era una cosa que me parecía maravillosa, me parece que en particular, entre todos los lenguajes que hay, es el más hibridado, es muy complejo y a su vez me parece que es como el que más impacto genera de alguna manera, ¿no? Como en la era en la que buscamos ser movilizados por el arte, no sé por qué, pero bueno. Entonces como que de pronto la perfo, no sé cómo dan esa tarea, ¿entendés? Como... Entonces como que la perfo genera esa cosa de mucha reflexión y de... Es como... No solo, yo siento que cuando estás frente a una performance, no hay un sometimiento solamente del performer, sino también de uno como espectador, como muy fuerte, como que es algo que te atraviesa. Y es esa cosa del vivo, es esa cosa de una vez, es como un montón de cosas que pasan en el mismo momento, que me parecía un lenguaje tan rico, y en uno en el que digo jamás voy a, o sea, nunca me imaginé haciendo una performance realmente, hasta que pasó, o sea, hasta que la hice. Pero también entiendo cuál fue el contexto que habilitó que yo también habite ese lenguaje, ¿no? Porque quizás no lo hubiese hecho si no hubiese sido por. Entonces también... por la pandemia un poco. Claro, a eso quería llegar, como que en la pandemia como que nos dimos cuenta un poco que todos éramos performers, ¿no? Como que todo el mundo empezó a entender la importancia del arte y de expresar, ¿no? Como que, bueno, ahora entienden. Entonces era como, al mismo tiempo era no tener recursos o no tener muchos recursos a mano, estando en tu casa, no en tu taller. Entonces era como, bueno, era volver al cuerpo y fue como también una experiencia, o por lo menos para mí, como mucho más cargada de sentido que si lo tuviese que haber hecho, por ejemplo, como por un ejercicio. Claro. Si hubiese sido una consigna, capaz que no me atravesaba de la manera que me atravesó, como tenerme que haber puesto literal por el sentir que ponía el cuerpo para poder concretar obra, porque todo lo demás con lo que yo ya estaba familiarizada no estaba, y no podía ir a la mercería, y ya no había más hilo blanco, entonces era como... Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces ahí fue como que apareció la performance en mi vida, y fue como, sí, zarpado. A mí particularmente me gusta mucho porque me parece un acto que tiene mucha carga política. Entonces me gusta mucho la performance, pero así como más como espectador muchas veces, ¿no? ¿Ustedes tienen una foto performance sería? Sí. ¿Nos quieren contar un poco de eso? Y bueno, es como que hicimos distintas posturas en donde vamos como imitando de alguna manera como las distintas posiciones que también encontramos de cómo ubicar dos sillas. Entonces lo que hacemos es ir probando las posiciones donde podemos poner esas sillas y a su vez traducirlas a nuestro cuerpo y a ver cómo entre nosotras podemos imitar el resultado que queda de la combinación de esas dos sillas. Sí, todo empezó porque nos gustaba mucho la silla. El objeto, claro. Primer plano. Entonces nos gustaba mucho la silla y en un momento le dije, hagamos, y era en medio de la pandemia. O sea, no podemos salir mucho ni nada. Y bueno, ella me dice, yo tengo este espacio. Y yo le dije, bueno, yo la tengo a mi hermana. O sea, lo tuyo es lo mío, lo nuestro. Claro. Un poco de verbo también es eso, ¿no? Es que también es eso, hay que tener ciertos recursos, porque yo no ponerle, si vos me preguntás a mí, ¿harías esa performance en vivo? No. ¿Haría foto performance? Te hago siempre. Claro. ¿Haría video performance? Te hago siempre. Eso también es como capaz algo que estaría bueno como aclarar, que es como que ninguna de las dos tenemos Perfo en vivo. Perfo en vivo. Yo la única que tengo es con Mariana, que fue también en un contexto de taller, pero de ahí más vivo eso. No volví a poner el cuerpo así en esa situación. Yo no sé si me atrevo. Y eso sí. Realmente no sé si me atrevo. Y bueno, eso fue como registro. Entonces yo tenía a mi hermana, que es fotógrafa, qué sé yo. Entonces digo, no, venía, hacer el registro. Y ahí vamos. Y igual también fue como súper espontáneo, no hubo como una práctica previa, no es que nosotros nos juntábamos a ver, como no. Todo como que fue aconteciendo también ahí, ¿no? Un poco. Sí, sí.
De hecho, también fue como encontrar la dificultad corporal. Las límites Sí, eso también tuvo su juego y fue como muy... O sea, también siento que fue como revelador, porque de golpe eso, como tener que vincularte corporalmente con otra persona y sobre todo que estás manteniendo una consigna. Nada, es como que nos enfrentamos a darnos cuenta de cuánta resistencia, cuánta fuerza, un montón de condicionamientos corporales que capaz en otros ámbitos no los registramos y ese día lo tengo en pena. Fue un súper encuentro, sí. Sí, Pero sí, o poner también en pandemia me grabé mucho, o sea, me filmaba mucho. O hacíamos eso mucho con mis hermanas, porque nada, estábamos todos encerrados, qué sé yo, y agarramos un espacio, lo volvimos así como un laboratorio también, y bueno, ella que es fan de grabarnos, empezábamos a hacer cosas, como nos las pasábamos produciendo realmente. Entonces era como, y no era algo que me pasó a mí nada más, como que pasó, tenía que generar muchas personas que empezamos a notar que empezaban a usar su cuerpo de determinada manera, hacían determinadas cosas, ¿no? Como más llevarlo a lo cotidiano, digamos, Claro, como el día a día. Y bueno, en realidad rompiendo con la cotidianidad, porque era como ese aburrimiento absurdo ya de tener que estar encerrado tanto, que para mí lo que hacía era como romper un poco con la cotidianidad con la performance, o con actos performativos, si se quiere, para no, depende qué teoría agarremos, chicos. He tenido discusiones fuertes, por ejemplo. No entramos a teorizar nosotros porque consideramos que es un terreno muy pantanoso, Muy entonces igual está bueno esto que dicen ustedes de que no se animan a la perfo tal cual como es, no como en vivo, sino como mucho El registro. del registro. Sí. Pero nosotros, desde nuestras prácticas, sí consideramos que antes de llegar a ese registro también ha sucedido una perfo en el medio, entonces como que esa experiencia ya pasás, o sea, como que ya... Es full performance igual, sí, para mí también, porque sea registro de performance para mí no es menos, digamos, como que no hay como esa categorización, esa valorización. Pero sí me parece que sí, un súper terreno pantanoso. Por ahí cuando leía las preguntas que usted me había dicho, como, para vos, ¿cuál fue la primera performance que viste? Y me puse a pensar un montón que para mí había sido marchar con la Lola Mora, por ejemplo, como que realmente yo lo sentí como un acto súper performático, cargado de un montón de sentidos. Y nada, por él pensé eso, por ejemplo, ¿no? Como ese gesto, ¿no? De marchar todas ahí con un uniforme, organizada, bla, bla, bla. Me pareció súper performático y sí, es como una de esas cosas en las que puedo decir como la primera vez que sentí estar haciendo una performance fue con ella. O haber ido a una marcha por primera vez, el 8M, también fue como una aproximación para mí a un acto performático. A mí me parece que no, pero bueno, son cosas que se pueden discutir muchos días. Pero sí. Bien. ¿Y qué opinamos de la performance de Tucumán específicamente? Y recién estaba pensando en la maratón de performance. Ese también fue como un re-evento. Yo lo disfruté un montón y es como que sí dejó picando mucho a nivel escena. Sí, movió la estantería un poco. Bueno, después pasaron cosas, que todo se paralizó, pero hoy yo también pensaba en eso, como en la escena tucumana y todo lo demás, y era como que eso, como volver ahí, volver a ese tipo de encuentros, porque también reflexioné sobre la dinámica de la continuidad. O sea, no es lo mismo ver hechos aislados, acciones o performances aisladas a ver así, sentarte a ver de un solo tirón. Y a mí eso sí me generó un montón como espectador, ¿no? No con esto, como que no sé si participaría, no lo sé, pero me parece que ahí se plantó algo que está muy, muy interesante. Como que estaría buenísimo volver a encontrar espacios así donde ocurran esas cosas. Sí, lo que pasa también es que es una escena muy acotada para cualquier lenguaje. Eso también pasa. O sea, que es una escena que tiene muchos problemas.
Entonces también como que encima la performance de pronto es como algo mucho más contemporáneo, ¿entendés? Y todavía no llegamos como a abarcar de alguna manera ni siquiera lo moderno acá, entonces como que es mucho más difícil insertar, siento que es como difícil la inserción. Pero a mí me parece re loco haber tenido acceso en la facultad por primera vez en el HC. Por supuesto que eso habla mucho de lo que pasa a nivel institucional, tampoco vamos a entrar en esa, pero sí, o sea, sí creo que falta el espacio. De hecho, lo que pensaba mucho, siempre tengo esta idea desde que pasó eso también de la maratón de performance. Capaz que si viene una maratón de performance sí me acerco y quizás me animo a participar, pero en lo que estoy así como con muchas más ganas, creo que lo comenté también en el grupo, es como conseguir plata, traer a alguien y hacer una maratón, ni siquiera yo estar, ¿me entendés? Es como propiciar el espacio para, o sea, ya desde ese lugar, ¿no? Y claramente, probablemente porque se da esa, llama la atención que haya personas así, ejecutando este tipo de acciones y que no haya espacio, dice. Claro. No vas a ganar jamás. mucho, de verdad. Un acto performático también puede hasta haber sido el hecho de que Sofía Noble haya ganado un premio en el Salón Provincial con una obra efímera. Para mí eso no es performático. Chicos, al momento de vivir el premio es profundamente performático. Entonces, hace poco que empiezan a dar el premio a obra efímera, imagínate un performer, o sea, y es un bajón. Y es realmente un bajón. Entonces, eso sí, por eso también como esa cosa de decir, bueno, generaría espacios, estaría re piola. Sí, porque es como que hay mucho la performance acá. Y el abanico como generacional que se vio también en ese encuentro también a mí me pareció como súper interesante, ¿no? Como que había gente de un montón de edades, no es que éramos los mismos de siempre, como suele pasar en algunas cosas. Entonces claramente hay interés por eso, hay muchos artistas también tucumanos trabajando afuera con esto. Y bueno, creo que eso es un señalamiento también bastante claro de que falta el espacio, que trabajen más y que también aproximen más al alumno a este tipo de lenguaje. O sea, me parece una locura que no lo podamos hacer en otro taller. Me parece una locura. Pero no quiero... Podemos cerrar ¡Qué locura! ¿No? Así como, ¡qué loco! Sí, como acá cerramos con los 15 minutos y después ahí como en que ustedes piensan que se necesita más Sí. espacios. Como Habilitarme el club de performers. En la facultad, aparte, tienen re espacio. Claro.